Tenemos a un invitado de sección, es un gran investigador, un profesional, eres Teleco. Yo a quien lo ha puesto lo voy diciendo. Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, doctorando en el Departamento de Ingeniería de la KU Leuven en Bélgica. ¿Vale? Y además, curiosamente, eres miembro del equipo que ha desarrollado pues, uno de los algoritmos, ¿puedo decir poscuántico? Joder, no sé yo, ya no sabría qué decir. Como no lo has puesto, por eso te he dicho antes que no sabía si es que esa palabra te molesta o esas dos palabras, ¿no? Que es saber, que ha sido mencionado anteriormente. Por favor, criptografía eficiente y segura frente a ataques cuánticos. Ese es el título de tu conferencia. Vete para acá, hombre, no te quedes ahí, joder. Vente para acá. Tienes el tiempo ahí puesto y queremos aprender. No he puesto nada de postcuántico porque cuando me invitaron a esta charla yo lo que vi es que era un congreso de tecnologías cuánticas y la criptografía postcuántica no es una tecnología cuántica. Y es básicamente de lo que voy a hablar aquí. Voy a empezar primero con una introducción de por qué es necesaria la criptografía postcuántica como alternativa a los esquemas que se usan ahora, pero también a las tecnologías cuánticas. Voy a revisar brevemente la criptografía postcuántica, pero me voy a centrar sobre todo en los esquemas basados en retículas, lattice-based cryptography en inglés. Y luego, bueno, termino con las conclusiones. Entonces, lo que sabemos de la computación cuántica, como ya se ha comentado aquí antes, es que está ganando mucha importancia en el ámbito de la investigación y bueno, todas las grandes potencias están invirtiendo mucho dinero en la investigación de nuevas tecnologías cuánticas. Aquí tenemos bueno, los ejemplos de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero obviamente pues, China, Rusia y demás tendrán proyectos similares. ¿Y qué pasa con los ordenadores cuánticos? Bueno, ha habido ya avances. Aquí tenemos la noticia de arriba a la derecha. Es de un procesador de 54 qubits de 2019 y tenemos 127 qubits ya en 2021. Y obviamente, como toda tecnología, el desarrollo acaba convirtiéndose en algo exponencial. O sea que parece razonable pensar que de aquí a unos años tendremos ordenadores cuánticos lo suficientemente grandes como para tener un impacto en la criptografía, que es a lo que iremos ahora. Pero primero vamos a ver la importancia de la criptografía, ¿no? Que la importancia de la criptografía, tenemos, por ejemplo, en Internet, se usa para cualquier conexión HTTPS. Y bueno, esta es la página web de este evento. Y tenemos el certificado. Y si usamos en el propio navegador, ratón derecho, inspeccionar elemento, podemos ver el certificado que usamos. Y aquí tenemos un montón de algoritmos. Y bueno, si sabemos un poco, podemos distinguir, podemos ver SHA-256, que es una función de hash, y RSA, que es un cifrado asimétrico que se utilizan para el certificado, y luego la conexión pues, ha utilizado un algoritmo de curva elíptica, que es ese de ahí, el X25519, para el intercambio de claves, y luego usa un cifrado autenticado con AES, cifrado bloque, con el Galois Counter Mode, que es GCM. Pero la criptografía no solo se usa en Internet, se usa también en las tarjetas de pago, el DNI electrónico, en los móviles, con las aplicaciones móviles, con lo que hoy hacemos casi todo y con lo que haremos cada vez más cosas. En el caso de la automoción, bueno, tenemos la conducción autónoma que usará seguramente soluciones criptográficas, pero en cualquier caso la comunicación vehículo a vehículo también usará. En las casas, Internet of Things, la domótica, utiliza criptografía para preservar la privacidad de los usuarios, el control de acceso e incluso en aplicaciones médicas pues tenemos cada vez más dispositivos que se pueden controlar remotamente o que envían información remotamente, como son marcapasos, dispositivos que analizan el nivel de insulina en sangre para los diabéticos y demás. Y obviamente todo esto necesita protección. ¿Y qué pasa con los ordenadores cuánticos? Bueno, que los ordenadores cuánticos tienen un impacto en la criptografía porque
los ordenadores cuánticos no son una solución mágica que sirve para resolver de forma más eficiente cualquier problema, sino que son una solución que sirve para resolver de forma mucho más eficiente determinados problemas, y entre esos determinados problemas hay problemas que se usan hoy en día para construir esquemas criptográficos. Y en esta tabla lo que podemos ver es que básicamente tenemos los algoritmos de criptografía simétrica, que se ven afectados, pero no mucho. Se pueden seguir utilizando, ajustando el tamaño de las claves, el tamaño de los hashes, pero en la criptografía de clave asimétrica, la criptografía de clave pública, los ordenadores cuánticos romperían todos los algoritmos que se usan a día de hoy, ¿no? Que son pues, RSA, DSA, protocolos basados en Diffie-Hellman, en curva elíptica. Por lo tanto, hace falta una alternativa. Hace falta una alternativa porque hace falta seguridad para todos los sistemas, que es no solo Internet, sino todo esto que comentábamos antes, ¿no? De Internet of Things, de pues la casa, el coche, el dispositivo médico, las tarjetas de pago. Entonces, hay dos alternativas. Una alternativa es la criptografía cuántica, que es de lo que se ha hablado bastante ya y se va a seguir hablando en este encuentro de hoy. Y la otra alternativa es la criptografía postcuántica. Entonces, la criptografía cuántica tiene la ventaja de que, en base a las leyes físicas, su seguridad es perfecta, ¿no? Es el perfect secrecy. Y tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes, que luego veremos. Y la criptografía postcuántica, que la diferencia con la criptografía cuántica es que se basa en problemas matemáticos que son difíciles para ordenadores cuánticos, porque los problemas matemáticos en los que se basa la criptografía que se usa a día de hoy, como pueden ser problemas sobre curvas elípticas, factorización de números primos, el logaritmo discreto, son problemas que los ordenadores cuánticos sí resuelven de forma mucho más eficiente que los ordenadores convencionales, pero hay otro tipo de problemas matemáticos para los que no sucede de esta forma. Y esos son los problemas en los que se basa la criptografía postcuántica. Entonces, sobre los inconvenientes de la criptografía cuántica y la ventaja de la criptografía postcuántica, lo que quería mostrar aquí eran los aspectos prácticos que hay que tener en cuenta a la hora de desplegar una solución de seguridad, a la hora de utilizar un algoritmo criptográfico. Y bueno, el primero de todos es la compatibilidad con los sistemas actuales. Los algoritmos cuánticos pues, necesitan de un soporte hardware adicional. Se ha hablado del entrelazamiento de fotones, ¿no? Se usan láseres, se pueden usar comunicaciones por fibra óptica, pero a día de hoy no todos los sistemas que necesitan ser securizados pueden permitirse ese tipo de hardware adicional. Por otro lado, tiene el coste de reemplazo. Reemplazar un algoritmo criptográfico ya de por sí es costoso y lo hemos visto, por ejemplo, con el reemplazo de triple Ds por AES en la banca, que les ha costado muchísimo porque para ellos el coste de reemplazarlo era mayor que el coste de seguir usando el algoritmo antiguo a pesar de que no fuese tan seguro. Entonces, imaginémonos si además del reemplazo del software tenemos el reemplazo del hardware, porque hace falta este hardware adicional para las soluciones cuánticas. Luego tenemos la cuestión de la accesibilidad y la usabilidad, que aquí es donde entraría en juego el escenario. No sé si cuando tienes una Smart Card, como puede ser tu tarjeta de crédito, que necesita realizar operaciones criptográficas de clave asimétrica, en este caso pues, las operaciones bancarias lo que haces es firmar la transacción. No sé si un algoritmo cuántico se podría meter de algún modo ahí, ¿no? Yo creo que no esa parte, no quiero decir que a lo mejor dentro de 10 años a alguien se le ocurra una forma, una tecnología que lo permita, pero no parece muy viable a día de hoy. Por otro lado, tenemos la facilidad de implementación, porque al final la criptografía está en todas partes, lo que significa que todas las empresas, en muchísimos proyectos, hay gente que tiene que implementarlo y esta gente puede cometer errores de la implementación. Y me imagino que será mucho más fácil tener una implementación no segura de algo que te requiere un alto conocimiento de física que algo que simplemente te requiere conocimientos de programación. Y luego, por otro lado, está la utilización de estándares, que bueno, es a lo que vamos a hablar ahora. Y es que el principio de Kirchhoff o de Shannon lo que nos dice es que un sistema tiene que ser seguro, incluso si se conocen todos los detalles de ese sistema, excepto la clave. Y el corolario de este lema es que cuando tú quieres usar algoritmos criptográficos, lo que haces es utilizar estándares. Lo que haces es utilizar algoritmos que son públicos, que la gente ha analizado durante décadas y, por lo tanto, sabes que van a ser seguros.
Y entonces, en este sentido, NIST, que es la Agencia Americana de Estándares y Tecnología, y que realiza los estándares para América, pero de facto para todo el mundo, inició el proceso de estandarización de la criptografía postcuántica en noviembre de 2017. Y bueno, en teoría iban a anunciarlo a finales de marzo, pero se va a retrasar hasta otoño. Los criterios que utilizaron para seleccionar algoritmos fueron obviamente la seguridad, pero también tener un diseño simple que facilite su implementación, que sean eficientes en distintas plataformas y para distintas aplicaciones, y luego otras consideraciones de ataques de canal lateral, que bueno, es algo en lo que no vamos a entrar en esta charla. Y a día de hoy lo que conocemos son los finalistas de este concurso de estandarización de NIST. Y tenemos dos categorías, el intercambio de claves y la firma digital. En la categoría de intercambio de claves tenemos 4 algoritmos, Makelis, que está basado en códigos de detección de error, y Kyber, Entrue y Saber, que están basados en retículas. Y bueno, yo soy miembro del equipo de Saber, entonces somos uno de los finalistas. Lo que no sé es cuánta suerte necesitaremos tener para ser los ganadores. Y luego tenemos los algoritmos de firma digital, que tenemos a Dilithium y Falcon, que también están basados en retículas, y a Rainbow, que está basado en ecuaciones multivariadas. Y luego, además, tenemos los algoritmos de firma digital LMS y XMSS, que ya han sido estandarizados, que están basados en funciones de hash. Lo que podemos ver es que los algoritmos basados en retículas, lattice-based, son los claros favoritos, ¿no? Así que yo lo que iba a hacer ahora era hablar de la criptografía basada en retículas e introducirla de una manera un poco más técnica, un poco más en detalle. Así que lo que vamos a empezar es con la definición de lo que es una retícula, o celosía, que alguna gente lo llama celosía. Y bueno, una retícula es un conjunto de puntos generado por combinaciones lineales de una base de vectores, pero estas combinaciones lineales utilizan solo coeficientes enteros. Si utilizasen coeficientes reales, lo que tendríamos es un espacio vectorial, que sería pues, todo el espacio, pero como utilizan coeficientes enteros, lo que tenemos es un conjunto de puntos. Y luego la base de vectores, también esto es algo importante, no tiene por qué ser la base ortonormal, ¿no? Por ejemplo, para generar el espacio, usamos normalmente la base 1001, pero realmente podemos tener cualquier base de vectores que genere el espacio. Y va a haber bases que sean mejores o peores para resolver problemas en retículas. Y lo que vamos a ver pues, es uno de los problemas en retículas, que es el problema del vector más cercano, el closest vector problem. Y en este problema lo que nos dice es que, dada una base de vectores que genera una retícula y dado un punto que no pertenece a esa retícula, es difícil encontrar cuál es el punto que pertenece a esa retícula, que es el más cercano a ese punto que se nos ha dado que no pertenecía a la retícula. Entonces, bueno, aquí tenemos a la derecha una imagen para más o menos hacernos una imagen intuitiva de lo que es el problema. A nosotros se nos da la base, que está en azul, se nos da el punto en verde, que no pertenece a la retícula, y la solución sería el punto rojo, que es el más cercano. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo se resolvería esto matemáticamente. Entonces, primero tenemos la versión fácil, porque el problema en sí puede ser más fácil o más difícil dependiendo de la base. Y en concreto, dependiendo de lo ortogonal que sea la base. Cuanto más cercano sea el ángulo entre los dos vectores a 90 grados, más fácil será de resolver el problema. Y cuanto más cercano sea el ángulo a 0, más difícil será de resolver el problema, como veremos luego. Y bueno, esto, no sé, yo soy del ECO y me acuerdo de álgebra en el primer año de carrera, cuando veíamos la ortonormalización de vectores, que lo usamos para especies vectoriales. Pues aquí también es muy importante el poder reducir una base de vectores y ortogonalizarla. Y bueno, y al final, luego lo veremos, esta es la parte que hace difícil los problemas sobre retículas. Pero bueno, el ejemplo que he puesto aquí, bueno, se nos dan dos vectores, una retícula de dimensión 2 y la base es 5, 1, menos 2, 8, y el punto que se nos da es 27, 8, que no pertenece a la retícula. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, la solución va a tener dos coordenadas, ¿no? A1, A2, así que voy a plantear el sistema de ecuaciones. Utilizando los dos vectores de la base, yo sé que el punto, al realizar la operación del punto con los dos vectores de la base, me va a dar las dos coordenadas del punto que busco, que el punto que busco
como no pertenece a la retícula, la solución de este sistema de ecuaciones no son unas coordenadas enteras, que es lo que decíamos, que los coeficientes de las retículas tienen que ser enteros, sino que es un número real que aproximamos por el número entero más cercano y nos daría las coordenadas 6, 0, que al llevarlo a la retícula, al usar la base de vectores, pues nos da el punto 36, que parece razonable pensar que efectivamente es el punto más cercano al que se nos había dado el problema. Pero, ¿qué pasa si usamos una base que tiene un ángulo mucho más pequeño, más cercano a 0, y usamos el mismo procedimiento? Pues lo que obtenemos son este resultado aquí, ¿no? Menos 53,19, que al aproximarlo a los enteros nos daría el punto menos 4, menos 26, que claramente no es el punto más cercano al 27,8. Y lo que sabemos en realidad es que para esta base de vectores la solución correcta sería, de hecho, menos 66,24, que nos daría el punto 36, que es el mismo de antes y que es el punto correcto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quería dar aquí? Es que lo que hace difícil los problemas basados en retículas es el obtener una base que lo hace fácil. Es el algoritmo para reducir el tamaño de la base. Un algoritmo que conocemos, que hemos estudiado todos los que hemos hecho álgebra en la carrera, en Teleco, o en física, me imagino que todos habremos dado un curso parecido, y es el método de Gram-Schmidt. Pero el método Gram-Schmidt tiene una complejidad exponencial, es decir, no es eficiente. ¿Qué pasa? Que no se conocen tampoco algoritmos, se conocen algoritmos mejores que Gram-Schmidt, como es el Lenstra-Lenstra-Lowitz o otro tipo de modificaciones de ese algoritmo, pero no se conocen algoritmos cuánticos que mejoren la complejidad de los algoritmos de reducción de bases. Y eso es lo que hace que los problemas sobre retículas sean problemas difíciles también para algoritmos cuánticos y nos permita construir esquemas que también sean seguros contra ataques cuánticos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se construye un esquema basado en retículas. Entonces, lo que voy a introducir es el problema Learning with Errors, que es la base de la mayoría de los algoritmos basados en retículas. Y este problema lo que nos dice es que es difícil distinguir una muestra Learning with Errors, que es una muestra creada con esta ecuación de aquí, con una matriz pública A, con un vector secreto S y con un término de error E. Y es difícil distinguir esto de una muestra aleatoria, que se ha generado aleatoriamente, si no tenemos ninguna información sobre el secreto y sobre el error. Entonces, lo que tenemos aquí, obviamente, son los parámetros L, que sería el tamaño de la matriz, y Q, porque la aritmética es aritmética modular. Y aquí tengo el ejemplo para una matriz de 4×4. Entonces, ¿cómo se relaciona este problema con los problemas sobre retículas? Bueno, tenemos aquí el ejemplo del Closest Vector Problem, que si planteamos el sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lo podemos escribir como una operación de matrices y vectores con las incógnitas en el vector. Entonces vemos que la forma es similar a la forma del problema Learning with Errors, ¿no? Intuitivamente podemos ver cierta relación y en concreto lo que podemos ver es que realmente si no tuviésemos el término de error en la muestra del Learning with Errors, aunque no conociésemos el secreto, como A es público, podríamos invertir A y descubrir el secreto. Entonces, el término de error es lo que hace que el Learning with Errors sea difícil. Y el término de error también, por otro lado, lo que hace es que la muestra B del Learning with Errors la podamos asociar al punto que no pertenece a la retícula que está definida por la matriz pública. Entonces, la matriz pública la podemos interpretar como la base de vectores que genera esa retícula. Entonces, el ataque más eficiente que se puede hacer contra el problema de Learning with Errors es un ataque basado en el problema de la retícula, y es básicamente pues, reducir la base de esa retícula para intentar encontrar el punto. El punto que sería pues, este de la izquierda, que entonces ya tienes el sistema lineal, que es fácil de resolver. ¿Y cómo se construyen esquemas usando este problema matemático? Pues bueno, lo que tenemos es que nosotros queremos usar esto para realizar un intercambio de claves seguro. En vez de usar nuestro láser o nuestros fotones entrelazados, utilizamos un protocolo como se ha hecho siempre en criptografía clave pública, entre Alice y Bob, en el que se intercambian mensajes para llegar a un secreto común, una clave común.
Entonces, lo que tenemos es que empezaría Alice generando la matriz pública A, el secreto S y el error. Calcularía la muestra Learning with Errors y mandaría la muestra y la clave, y la matriz pública A Bob. Y Bob generaría su propio secreto y sus propios errores. Y calcularía también su B' usando la transpuesta de la matriz pública de A y luego esta V'. Entonces, en esta V' codificaría el mensaje. Bob ya tiene el mensaje, que será la clave común, y manda B' y V' a Alice. Y entonces Alice lo que hace es restar esta V' de la operación de multiplicar la B' con su propio secreto. Y bueno, si sustituimos los términos y utilizando las propiedades de las operaciones con matrices, de que el producto de la transpuesta es la transpuesta de los productos cambiado de lado, porque la multiplicación no es conmutativa con las matrices, sino que transpone cuando multiplicas a la derecha o a la izquierda hay que hacer la transpuesta, por eso todos los símbolos de transposición son importantes, pero bueno, al final se puede simplificar la operación muy fácilmente y lo que tenemos es este término de aquí, que es el mensaje y luego un término de error, que es el error, el secreto multiplicado por el error y otro término de error. Y esto pues lo que nos da son unas condiciones para que funcionen los algoritmos basados en Learning with Errors, y básicamente son condiciones sobre el tamaño de los errores y el tamaño de los secretos, que básicamente tienen que ser mucho más pequeños que el mensaje. Entonces el mensaje lo codificamos para hacerlo más grande, de forma que cuando tenemos este resultado con una operación de redondeo, vamos a ser capaces de recuperar el secreto. Ahora bien, ¿cuál es el problema de este algoritmo? Y es que no es muy eficiente, porque tenemos que generar una matriz que obviamente no son dimensión 2 ni 4, sino más bien 600, 900. Y la multiplicación de matriz por vector pues no es muy eficiente. Así que lo que hacemos es crear variantes que nos permitan mejorar la eficiencia de estos sistemas. La primera es la variante Real Learning with Errors, que es la variante algebraica, donde en vez de tener una matriz, lo que tenemos son polinomios. Y bueno, los parámetros no son L y Q, sino que son N, que es el número de coeficientes del polinomio, y Q. Y la conexión, aquí tenemos el ejemplo con 4 coeficientes. La conexión con el problema estándar es porque podemos verlo, en cierto modo, como que la matriz se crea con rotaciones de ese polinomio. Lo que pasa es que la convolución de 2 polinomios se puede realizar de forma mucho más eficiente utilizando otros algoritmos o incluso la transformada de Fourier, que se usa para realizar convoluciones. Y luego tenemos otra variante, que es la variante Module Learning with Errors. Y aquí lo que pasa es que hay gente que no confía del todo en la variante sobre anillos porque le da más estructura al problema y pudiera ser que en algún momento existan ataques que se aprovechen de esa estructura algebraica para reducir la complejidad de un ataque sobre ese tipo de esquemas. Así que lo que se hace aquí es una solución intermedia en la cual tenemos una matriz de polinomios. La matriz es más bien pequeñita, normalmente pues 3×3, y los polinomios también van a ser más pequeños que en el caso del Ring Learning with Errors, y vamos a conseguir pues más eficiencia pero también más seguridad. Y bueno, aquí tenemos la conexión con ambos, ¿no? La conexión con el problema estándar es porque tenemos también la matriz, y la conexión con el problema sobre anillos es porque tenemos los polinomios. Entonces, en nuestro intercambio de claves con Learning with Errors, simplemente la diferencia en el protocolo sería que en vez de generar una matriz, generamos un polinomio, en vez de generar una matriz de polinomios más pequeños, en vez de mostrar los secretos de una forma, los mostramos de otra, y etcétera. Y ahora lo que iba a hacer es mostrar ejemplos de algoritmos. Y bueno, a grandes rasgos, la principal diferencia entre distintos algoritmos basados en retículas son los parámetros, ¿no? Esa L, esa N, esa Q, o también, aunque eso no lo voy a hablar porque ya sería demasiado lío, es las distribuciones de las que se generan los elementos, que pueden ser pues, elementos generados de forma uniforme o de acuerdo a distribuciones binomiales o gaussianas discretas.
Pero bueno, aquí voy a resumir simplemente los algoritmos más conocidos. Tenemos Frodo y Newhope y luego los 3 finalistas de la categoría de intercambio de claves. Y pues aquí podemos comparar cómo efectivamente el problema del Learning with Errors, que sería Frodo, pues es mucho más ineficiente. Los parámetros no solo son más grandes, sino que además la operación en sí va a ser más costosa de implementar, costosa en término computacional. Luego tenemos Newhope, que es un ejemplo de Ring Learning with Errors. En True, no he hablado de él, en True es muy parecido a Ring Learning with Errors. Hay una pequeña diferencia que es cómo se escoge el anillo, pero bueno, digamos que por simplificar las cosas podemos imaginárnoslo como comparable al Ring Learning with Errors, aunque en realidad es bueno, más eficiente, podemos ver aquí. Y luego Kyber y Saber, que los dos son Module Learning with Errors. La única diferencia es que la aritmética en Kyber es aritmética modular con un módulo primo y en Saber es con una potencia de 2, lo cual permite en Saber introducir el error, no muestreando el error y añadiéndolo a la muestra Learning with Errors, sino con una operación de redondeo de forma intrínseca. Y bueno, ya termino. Las conclusiones es, por un lado, los aspectos prácticos, y en este caso los aspectos prácticos de la implementación de la criptografía, tanto en la comparación de las tecnologías cuánticas con las soluciones postcuánticas. Esto no quiere decir que las tecnologías cuánticas no sean interesantes, de hecho son muy interesantes porque sirven para resolver otro tipo de problemas más allá de la criptografía, como son pues, simulaciones que tienen que ver pues, a lo mejor con la aeronáutica o con física mecánica o incluso con cuestiones genéticas. Pero a nivel criptografía, pues yo creo que la criptografía postcuántica es superior precisamente por esos aspectos prácticos, por esa transparencia en la que hablaba pues, de la accesibilidad, la usabilidad, el coste y demás. Entonces, como mínimo, como solución de transición, si algún día se descubren algoritmos cuánticos que realmente sean más eficientes. Y luego dentro de la criptografía postcuántica, pues la criptografía basada en retículas es la familia más prometedora. Hay otras familias que no he hablado de ellas. Y luego, pues otra conclusión más que es sobre la criptografía basada en retículas, y es que nosotros hemos visto aquí el intercambio de claves, porque es el problema, digamos, el problema básico, ¿no? El más elemental, que se resuelve con la criptografía de clave pública. Pero hay otro tipo de problemas, como son la firma digital, y yo como desconozco la criptografía cuántica, no sé si, pero imagino que no hay soluciones de firma digital cuánticas, pero es que luego además la criptografía basada en retículas nos permite realizar otro tipo de primitivas criptográficas que son completamente novedosas, como es el cifrado homomórfico, que esto significa que tú puedes realizar operaciones sobre texto cifrado sin tener que descifrarlo, o el cifrado funcional, que te permite un acceso bueno, mucho más pormenorizado a los datos, porque tú no recuperas o todos los datos o nada, sino a lo mejor una función de los datos. Y bueno, y otro tipo de primitivas. Pero ya estoy fuera de tiempo, de hecho, hace un par de minutos, así que nada, termino. Gracias, José María. Muchas gracias, José María. Espera un segundo. Veo las caras de satisfacción de los algebristas de la sala. Nos enseñan los dientes de la sonrisa. Vamos a ver, tú, así con el corazón en la mano, ¿tú realmente te crees la mecánica cuántica? ¿Por qué no? No, hombre, no, pero eso es una respuesta poco tuya. ¿Hasta qué decimal te la crees? Bueno, no es mi campo no, o sea, no es área en el que soy experto, entonces... Vale. Bueno, no te preocupes, era una broma. ¿Qué posibilidades tenéis con Saber, como dices tú? Bueno, las posibilidades son matemáticamente un tercio, porque va a ser un algoritmo basado en retículas sí o sí, seguro. No sé. Digamos que los criterios que usa NIST son criterios de eficiencia, seguridad frente a ataques de canal lateral y demás. En criterios de eficiencia, digamos, Kyber y Saber son muy parecidos entre sí. Quizá Kyber sea un poco más eficiente en determinadas plataformas. Luego lo que hay que ver es cuando utilizas contramedidas contra ataques de canal lateral, masking y demás. Quizá Saber pueda ser un poco más eficiente, pero bueno,
yo creo que va a estar ahí la cosa, veremos.